Bueno, ya estoy grabando. Como es una sesión que probablemente casi nadie la tome en vivo, entonces voy a comenzar y ya después cada quien la abre cuando guste. Si la quieren abrir. Sí. Bueno, vamos a necesitar para esto cookies y el objetivo de esta sesión es distinguir entre una em, estrategia y una táctica que incluye variables de Space Syntax con otras exógenas. Dijimos que variables endógenas eran variables que se podían manejar desde nuestro marco teórico, en este caso Space Syntax, y las exógenas lo que le agregamos y queremos explicar con eso. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que vimos y quedamos que el Space Syntax es una disciplina que básicamente estudia movilidad urbana, no solamente, pero más o menos, a partir de grafos. Los grafos son un conjunto de arcos y nodos donde la relación entre ellos es lo que hace una estructura y que las ciudades han mostrado que pueden ser explicadas a partir de esa estructura. Entonces es útil Space Syntax para explicar varias cosas. En particular, decimos que podemos explicar cuestiones de movilidad, de caminabilidad y de criminalidad, así como de mercadeo. Quedamos que había espacio público y privado. El privado está dentro, contenido del espacio público, al que también le llamamos cóncavo, y al privado convexo. Para medir ese, bueno, para configurar ese espacio podemos tener gráficas, es decir, mapas activos que contienen datos de Space Syntax, que contienen la relación entre cada una de las partes, segmentales que dividen cada fragmento y axiales que describen caminos. Y algo de lo que no habíamos hablado es sobre el concepto de distancia, porque finalmente está presente, aunque sea una geometría, como dijimos, posicional, es decir, no tiene que ver la distancia, sino las posiciones. Eh, si llegamos a medir qué distancia hay entre dos puntos desde el punto de vista métrico. Entonces, la que conocemos desde niños y niñas es la euclidiana. Luego tenemos dos que se refieren a la medición de la Tierra, que es la ortodrómica y la loxodrómica. La ortodrómica es la longitud más corta dentro de una superficie y la loxodrómica es lo mismo, pero siguiendo un ángulo fijo, que es la que se utiliza mucho para la navegación. Y tenemos la distancia Manhattan, que es una distancia urbana, es decir, considera una traza perfecta dividida en cuadros como la que veíamos acá, en donde lo que queremos es saber qué distancia hay, pero no como si fuéramos fantasmas atravesando espacios privados, sino solo por el espacio público. Obviamente las calles no son perfectas, pero es un buen indicador. Una distancia eh, pues Manhattan es muy indicativa de más o menos qué distancia vamos a recorrer. En cambio, en euclidiana no. Esta es la fórmula del triángulo y esta es la fórmula de también del triángulo, pero esta nos mide el largo, es decir, es esta distancia más esta, y esta es el cálculo de la hipotenusa. Bueno, cuando hablamos en el equivalente de distancia en otras dimensiones, es decir, lo que queremos saber es cómo vamos de un lugar a otro, cómo vamos de aquí a acá. Lo que nos interesa es saber la profundidad, no la distancia. Entonces, la profundidad, que son equivalentes a la distancia, es decir, nos dice cuánto nos vamos a tardar,
cuál es el tamaño del recorrido más corto entre dos puntos. Puede ser métrica, angular, segmental o topológica, ya lo habíamos visto. Y tenemos otra variable, eh, variable que investiga Space Syntax, que es la conectividad, que es muy sencilla. Es el número de líneas con las que está conectada una línea. Hemos hecho este ejercicio, lo hicimos la vez pasada, para ver cómo una casa del Infonavit la podemos traducir a un sistema de este tipo y lo convertimos a grafos y el grafo lo podemos convertir en un grafo justificado, es decir, donde hay un origen y cada vez que tenemos un nuevo nivel, alineamos a todos los puntos o nodos que tienen ese nivel. Entonces podemos saber cuántos niveles tiene un grafo, qué profundidad topológica tiene. Y también los grafos, no los justificados, sino los normales, los podemos convertir en axiales, que son líneas que definen caminos eliminando nodos. Por ejemplo, aquí este es un axial de estos tres segmentos. Bueno, hicimos este ejercicio, le explicamos cómo se hace. Y bueno, ¿cómo vamos a utilizar todo esto para realizar un análisis urbano? Pues vamos a descargar una traza, ya vimos cómo, si es pequeña de OpenStreetMap, si es grande de GeoFabric. ¿Cómo la vamos a limpiar? Quitando objetos fantasma, duplicados, múltiples y romper polilíneas. Luego le damos una proyección geométrica desde QGIS y la exportamos a MIF y ya la puede recibir el programa. Ahora, ya que estamos en el programa, en cualquier programa específico, pero nosotros hemos estado viendo el depth map, ¿qué nos va a decir o qué son el tipo de operaciones que hacemos? Para eso, tenemos que tener presente que todo lo que hagamos va a ser en una cantidad de espacio, en el sentido de que conocemos el espacio que puede ser segmental, topológico, métrico. Y esa cantidad de espacio, por decirle de alguna forma, le vamos a llamar radii. El más intuitivo es el radio I o el radio topológico, que nos dice en el primer radii tienes dos pasos, es decir, si yo estoy aquí, uno, dos, ¿no? Y así. El radii n va a ser siempre el final. En el métrico, pues son metros. Y esto nos va a decir hasta dónde se van a hacer las operaciones que nosotros vamos a obtener al elegir algún modelo en el programa. Para meter la información, corremos depmap, abrimos un nuevo archivo, importamos las trazas como dijimos con MIF, la convertimos a mapa activo, el mapa activo va en axial y después de eso, que es todo lo que está aquí descrito, nos pregunta el radii y nos va a dar toda esta información a partir del axial, pero también podemos correr el segmental. Aquí está todo el proceso. Y luego corremos el segmental y nos va a dar otra información, pero primero es el axial, luego el segmental. Por razones obvias, ¿no? Eh, porque el segmental es un nivel más genérico y si realmente tuviéramos una configuración segmental, digo axial, casi nunca la tenemos, mucho menos en áreas grandes. Primero tendría que definir el programa cuáles son los principales caminos. Y hay otro que no vimos, que a veces es muy útil, que es el segment step depth. Esta herramienta sirve para que si nosotros seleccionamos cualquier segmento, hace todos los cálculos a partir de ese segmento como centro. Como cuando hicimos el cambio entre con respecto a la entrada o con respecto al baño, podemos elegir cualquier segmento y nos va a hacer todos los cálculos a partir de ese segmento y van a ser cálculos locales, no globales. Bueno, este es como un breve
repaso que consideraba necesario para eh, continuar con esto. Hola Daniela, ahora somos muy pocos porque eh, como ya no la tenían contemplada de sí, la vamos a subir. Pero cualquier duda, adelante. Ah, bueno, ya estoy solo otra vez. Bueno, eh, entonces vamos a... eh, Hola, hola. ¿Me escuchan? sí, hola. Ay, estoy viendo que no estaba compartiendo la pantalla. Y yo tengo, bueno, me saca, se corta como que la llamada, Ajá. pero, pero aquí estoy. Ah, ok. Bueno, cuando se corte, como ahorita eres la única, igual van llegando más, pero igual no. Si se corta, yo me espero, ¿no? A que entres. Y no me había dado cuenta de Ah, ok, que, sí, sí, no me había dado cuenta de que no estaba presentando la pantalla. No veías mi pantalla, compartiendo. ¿verdad? ¿O sí? No, pero creí que era problema de mi internet. Ah, ya. No, no era que yo no lo había Sí, hecho. ¿Ahorita sí ves mi pantalla? sí, ya lo Ah, puedo ok. ver. Entonces, mira, voy a repetir, luego lo borro de la grabación, pero, Ok, voy a repetir lo que estaba diciendo. Mm, es un resumen que creo que me parece, bueno, me parece ok. importante para lo que vamos a hacer, ¿no? Habíamos dicho que Space Syntax era una disciplina, una metodología, un programa, una serie de algoritmos, en fin, que eh, mediante grafos analizan la ciudad. Y también si ahorita tienes cualquier duda, pues aprovecha que solo estás tú y este, con toda libertad, ¿eh? Y así cualquier cosa que te haya quedado, la podemos tratar, ¿no? Eh, las ciudades han mostrado que responden bien a ese tipo de análisis, entonces por eso se usa mucho. Nosotros quedamos que íbamos a utilizarlo para medir, No, ¿sí? este, sí se corta mucho. Ah, sí, ahí se cortó. Le comentaba que se corta mucho, entonces, este, pues creo que es mejor que continúe Ah, ok, en caso está de bien. que me salga Sí, está bien, ok, para que tenga la grabación. ok, bien. Bueno, entonces ya no tenemos que estar atentos a esto. Eh, Space Syntax atiende a un tipo especial de geometría, que es la geometría posicional. Es decir, lo que nos interesa son las posiciones de los puntos y los arcos que los unen. Y eso sirve para estudiar en última instancia el espacio urbano. Hay con esta definición dos tipos de espacio que se crean. El espacio privado que queda envuelto por el espacio público y al privado le vamos a llamar cóncavo y al público convexo. Este es el espacio cóncavo, que es el que estudiamos. Dentro de Space Syntax puede ser gráfico, es decir, puede ser un simple mapa, puede ser activo, es decir, ya cuando ese mapa tiene conexiones, se sabe qué relación guardan cada uno de los segmentos con los otros o los puntos. Puede ser segmental ya cuando se cortan cada fragmento y axial cuando en vez de segmentos nos define grandes caminos. Desde el punto de vista métrico, tenemos la posibilidad de aplicar Space Syntax, pero no es la única. En el espacio métrico podemos ver tres tipos de distancia, que es la euclidiana, esta sería la más métrica, digamos, la ortodrómica o la loxodrómica, que son las longitudes más cortas dentro de una superficie terrestre, que esta no existe en Space Syntax.
más que cuando lo pasamos ya a QGIS o a algún sistema de información geográfica y metemos medidas desde ahí, ¿no? Y la Manhattan, que es la distancia recta más corta y supone una traza perfecta en una ciudad. Y que decimos, a ver, ¿cuál es la distancia de aquí a acá? Pues me puedes decir, me voy por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Pero esa distancia es igual a esto. Ajá. Entonces, es la distancia que se dibuja con el eje X y con el eje Y en una traza ideal. Luego, cuando no son métricas, tenemos la angular, que es la distancia que nos mide cuántos ángulos hay que cursar para llegar de un punto a otro, la segmental, cuántos segmentos hay que cursar y la topológica, cuántos cambios de dirección. Tenemos otra variable que es la conectividad y mediante esto podemos hacer a ver un momento. Ah, no escuché algo, pero creo que no. Bueno, habíamos visto cómo medir con estas herramientas la profundidad de una casa del Infonavit. Y bueno, esto lo explicamos, lo pueden repetir en el video que se vio. Mm, ¿Y cuál va a ser la metodología en general para comenzar un proyecto de Space Syntax? Primero descargar una traza, si es pequeña en OpenStreetMap, si es grande en GeoFabric, limpiarla, es decir, quitar objetos fantasmas, duplicados, eliminar objetos múltiples y romper polilíneas. Al final de eso le debemos dar una proyección métrica, ahí sí la métrica es importante. Y si están en la Ciudad de México, UTM-14 desde QGIS. Y se exporta a MIF y entonces ya la podemos leer en el programa. Todos los procesos que vamos a hacer en Space Syntax van a estar afectados por el radio. Es decir, no es lo mismo si yo hago aquí una estimación de Space Syntax de aquí a acá, que si la hago de aquí a acá, en fin. Entonces, no Space Syntax, los programas que manejan Space Syntax lo que hacen es calcular para cada segmento el algoritmo que estamos haciendo. Eh, ¿Por qué? Porque generar todo el proceso para una traza es muy complicado. Entonces, como se hacen más rápidos estos algoritmos, es reduciendo el radio de cálculo. Entonces, el RADI me va a decir dónde va a calcular los algoritmos. El RADI 2 topológico significa que va a dar dos pasos y hasta ahí hace. El RADI 5, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí para de hacer cálculos. Pero esos radios pueden ser topológicos o métricos, es decir, tras un radio de 3 kilómetros, de 5 kilómetros. Yo puedo establecer hasta dónde son los radios y como no son radios, en verdad, porque los radios siempre son métricos, se le puso el nombre de radii. Visto así en pantallazos, ¿cómo le vamos a hacer? Corremos depmap, abrimos nuevo archivo, importamos la traza que se ha convertido a MIF, la convertimos en mapa activo, ese mapa activo en axial y listo. Luego lo tenemos que convertir en axial. Si primero lo convertimos en segmental vamos a perder los algoritmos que le podemos aplicar axial. Entonces primero va axial, decimos que corra el análisis gráfico del axial. Y si le dejamos n, quiere decir que está haciendo el radii n. El radii n es el que acaba toda la red. Y le podemos decir 3, 5, que es lo más usual. Y aquí ya le empezamos a decir qué es lo que queremos, que nos dé el choice, que nos dé medidas locales, el RA que vimos, en fin. Nos va a dar todo esto cuando lo corremos. Nos va a dar integración, entropía, ya vimos más o menos cada una que significa. Y luego corremos el segmental y nos va a dar
básicamente la conectividad y la conectividad angular. Es decir, la conectividad es a cuántas líneas está unida y la angular es a cuántos ángulos está unida. Eh, También podemos correr el análisis angular de esta forma y también nos va a pedir otras cosas. Aquí podemos elegir entre un tulip, es decir, los caminos típicos, 90 grados, 45 grados, o la exactitud de los grados. Y también podemos correr el topológico. Y ya con eso tenemos la mayoría de los análisis. Ahora, hay otro que no vimos, que es el de segmento por, digamos, por pasos. Y cómo funciona esto es que tenemos que seleccionar un segmento y entonces todo lo que corramos va a ser a partir de ese segmento, como hicimos cuando cambiamos nuestra perspectiva, nuestro punto de vista de, de la entrada al baño, ¿no? O sea, podemos hacer eso mismo, como era aquí, ¿no? De la entrada al baño con esa función que es la segment step depth. Bien, ya con esto podemos eh, continuar. Y lo que quedó pendiente para hacer aquí es generar generar un análisis de componentes principales que incluya las variables de Space Syntax, pero otras también, para generar estrategias o tácticas. Bien, entonces vamos a hacerlo. Perdón un momento. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, yo descargué, no descargué, yo cargué los materiales para hoy en, en una carpeta y les puse aquí en el de Space Syntax y es esta, ¿no? De todas maneras la pongo en el pequeño chat y de ahí la pueden descargar. El material se llama sesión 7 y en la sesión 7 vamos a ver todo esto. Básicamente lo que vamos a ver es, hay dos soportes. Quedamos que los soportes son las, digamos, fórmulas geométricas que tenemos para recibir la información, por decirlo de alguna forma. Y aquí tenemos dos soportes. Unos panales chiquitos y unos panales grandes, ¿no? Esos son panales, pero son tan pequeños, de 30 metros, que no se ven. Estos yo los cargué para ustedes con información. Mucha de esta la procesamos y tenemos ahí muchas variables endógenas, dijimos que se llamaban, como de Space Syntax. Seleccioné algunas, no todas, y también otras exógenas como precio y accidentes, homicidios, robos. Y el número de trabajadores
y creo que había otra de... Ah, no, aquí no viene la ecológica porque esa es, es muy pequeña, ¿no? No vale la pena decir cuánta clorofila hay en un área tan grande. Entonces, bueno, vamos a hacer este primer ejercicio. Demanda mucha atención porque quizá para algunos y algunas o algunas sea nuevo. Vamos a generar un índice de componentes principales para un nivel de soporte adecuado para una estrategia. La estrategia también cambia de tamaño porque no es lo mismo definir una estrategia mundial en la que las áreas serían muy grandes a definir una estrategia que fuese para una delegación, como en este caso, ¿no? Entonces, bueno, eh, les decía la vez pasada que el análisis de componentes principales lo que va a hacer es resumir información. Entonces, yo voy a resumir esta información en en un solo dato. Voy a sacar, como siempre, el pizarroncito. Entonces, vamos a decir esto, ¿no? Yo quiero hacer, por ejemplo, un plan, una estrategia donde quiero dividir Iztapalapa en zonas de mejor calidad para poner negocios, así en general, ¿no? Entonces yo digo, ah, pues me sirve el choice, ya vimos que el choice me dice qué tan conectado está con el resto, porque me dice qué tantas probabilidades tengo en cada lugar de elegir a dónde ir, ¿no? También voy a pensar que el precio de la tierra, porque si el precio de la tierra es alto, quiere decir que es muy productiva. Y también voy a tomar robos sin violencia, pero de forma inversa, es decir, me va a interesar robos sin violencia, que es esta, pero de forma que yo quiera que esta variable valga menos, ¿no? O sea, que a menos de esta me dé más indicación, ¿no? Entonces, quedamos que tengo choice, vamos a elegir cuatro mejor. Robos sin violencia, no sin violencia. También vamos a elegir, ¿cuál quedamos? Ah, sí, precio de suelo, cuánto cuesta la tierra. Y finalmente vamos a ponerle establecimientos. No, gente que trabaja. Porque si el lugar donde, si hay mucha gente, número de trabajadores, podemos pensar que va a haber muchos clientes, ¿no? Le podríamos poner también del censo, pero no lo vamos a usar, ¿no? Porque el censo es muy, eh, pues implicaría meterle más información. Entonces, con estas variables vamos a generar un modelo. Es decir, un modelo que me diga, eligiendo todo esto, con un proceso estadístico, te da como resultado algo a lo que le tienes que poner nombre. Por ejemplo, índice de calidad del mercado. Y aquí hay algo un poco teórico, porque alguien puede decir, no, pero eso le falta tal variable. Bueno, ok. Ahorita solo vamos a ver el proceso, no la parte teórica. En realidad le podríamos meter muchas más cosas, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es descargar esta base de datos que tenemos en los hexágonos de 1000 metros y la vamos a procesar primero en Excel, vamos a ver los pasos y luego en PSPP. La podríamos hacer en R, pero se va a complicar más. Y como no están ahorita, la mayoría, sí implicaría muchas dudas y más bien se desanimaría, ¿no? Entonces vamos a guardarlo como, le vamos a decir que lo guarde en Excel. Si lo fueran a pasar en R, les convendría más en texto, ¿no? Pero vamos a pasarlo a Excel. Y ahí mismo en sesión 7 le vamos a decir datos para
CP, componentes principales, ¿vale? Ahí está. La proyección no importa porque es un archivo numérico y aceptar. Bien, lo quito de aquí porque si no va a causar conflicto con las entradas en Excel. Y abrimos el Excel. Y ahora sí, abrimos el archivo que generamos. Si alguien de los que y de las que está, es que igual y no hay nadie. Sí, sí hay. ¿Tiene alguna duda? Adelante. Aprovechen que podemos ver dudas específicas o a nivel casi de plática, ¿no? Entonces, con Sí. confianza. Sí, adelante. Hola, maestro, buenas tardes, Sí, ¿me escucha? sí, eres Rubén, ¿verdad? Sí, Sí, Rubén, adelante. sí tenía ayer algunas preguntas. Bueno, la primera Sí. es que como estoy por el medio del teléfono, no sé si está grabando la sesión, pero bueno, Ujú. eh, ahí tengo una duda. En el caso, por ejemplo, cuando tenemos la gradilla de hexágonos, ¿por qué usar hexágonos y por qué no usar otra forma, digamos, regular, no cuadrados, Ah, triángulos? ¿Por qué hexágonos? sí, de acuerdo. Lo habíamos dicho la otra vez, Rubén. El hexágono es la figura que nos va a permitir tener más homogeneidad de densidad alrededor del centro, porque es casi un círculo. Y a diferencia del cuadrado, en el cuadrado los errores estarían más concentrados en los extremos. En el hexágono también, pero a menor medida. El hexágono es muy buena forma para trabajar el cambio de soporte. Entonces, em, esa es básicamente la razón. Ahora, lo que es un arte es definir de qué diámetro es el hexágono. Y eso lo puedes hacer. No, es que como ya es de otro tema no lo vemos, ¿no? Pero lo puedes ver, por ejemplo, con una distancia promedio o con un NNI, o sea, el Nearest Neighborhood Index, y eso te puede dar el tamaño ideal. Pero por experiencia podemos pensar que un hexágono a nivel municipal de 1000 metros es un buen tamaño. Y a nivel de análisis locales, para caminabilidad, delincuencia, de 30 metros funciona muy bien. ¿Sí está bien, Rubén? Ok, sí, bueno, es que, bueno, a mí me quedaba la duda porque una vez escuché ahí, no sé si sea para los fines prácticos también depende del enfoque, pero me comentó que, bueno, o se comentaba en una acción que vi, que ellos, bueno, a nivel, digamos, más pequeño, recomendaban usar la manzana en lugar de usar hexágono ¿Para qué o otro tipo de aplicación? forma. ¿Para qué aplicación? Ahí me quedó la duda de distinguir qué, ¿no? Y Pero bueno, ¿quién, ahora de agregar la información dentro de esa gradilla, ah, era por eso. pero ¿quién la recomendaba? Era en un foro de discusión Ah, de un grupo de geomarketing, sí, donde decían que, bueno, porque también exponían cómo vaciar la información, ¿no? Un poco más a nivel ya más desagregada, ¿no? de Que ya ve que acuerdo. está la G, luego la manzana. Ah, Entonces decían que entre tener más datos más específicos, pues ayuda un poco a tener un análisis más detallado, ¿no? Pero ellos hablaban que en ocasiones se utilizaban gradillas, así, digamos, ah, como hexágonos, y luego decían, bueno, pero ¿por qué no usar las mismas manzanas, ¿no? Que es una forma ah, como definida de la ah, población. ujú. Entonces, por eso me quedaba ahí la duda. Bueno, no usar la manzana sí tiene una respuesta muy directa. No usamos la manzana porque va a haber muchas manzanas vacías. Entonces tenemos que elegir un nivel de soporte mayor que no tenga tantos ceros. Buscamos que no haya muchas unidades de soporte, o sea, muchos hexágonos vacíos, porque entonces los modelos empiezan a fallar porque empiezan a hacer correlaciones con cero y ese tipo de cosas. Es lo que buscamos estadísticamente. En Ah, términos, ok. sí, sí, si usamos la manzana puede ser un caos, pero hay cosas para las que no. Si estamos
viendo, por ejemplo, niveles socioeconómicos, pues la manzana sí resulta muy buena y el hexágono no, porque tú tienes que definir el nivel socioeconómico para una manzana, no le vas a decir a la Coca-Cola, el hexágono 1G es el mejor para... No, eso sirve para estrategias, pero no para, digamos, tácticas, ¿no? Aquí estamos viendo estrategias, por eso lo dije al principio, y las tácticas las vemos en hexágonos más pequeños, de 30 metros, ¿no? Pero lo podríamos ver también con manzanas. Ahora, el problema de la manzana, cuando buscamos un cambio de soporte, les decía que el change of support es cuando cambiamos de manzana a hexágono, de manzana a interpolación, o sea, puntos de manzana es decir, a head, ¿no? El problema del soporte de la manzana es que todas las manzanas son diferentes. Entonces, para calcular densidades es un problema y además las manzanas no es un espacio continuo, sino que es un espacio de tipo archipiélago, es decir, tiene cortes, ¿no? Eso no lo tiene el hexágono, por lo tanto, al hexágono le puedes asociar a cualquier punto dentro de ese espacio que se componga de unidades hexagonales, a cualquier punto le puedes asociar un dato de densidad. En cambio, a un espacio de manzanas no, porque es un espacio intermitente. Entonces, esa es otra cuestión muy importante por qué no usamos manzanas. Ok. Sí, entonces ahí, bueno, como comenta, ahí sería como para poder darle como sentido, ¿no? A la información que existe en un espacio continuo. Porque a lo mejor, bueno, como usted comenta, bien es cierto, ¿no? A veces no contamos con la información adecuada y en la Ujú, hora de poder hacer cálculos de densidades o poder interpolar, ujú. pues creo que nos ayudaría más tener una forma regular que una forma, Sí, eh, digamos así, como archipiélago, ¿no? De las manzanas. sí. También por otra cuestión que voy a dibujar aquí. Este, supongamos que estamos representando negocios. Entonces, tenemos una manzana. La manzana la podemos tener así. Todas las manzanas son diferentes. Por bien que esté trazada la ciudad, todas las manzanas son distintas, ¿no? Y en las ciudades mexicanas, pues peor, porque están muy afectadas por la topología, la topografía, en fin, ¿no? O sea, no sé si han visto Zacatecas, Guanajuato, pues son trazas muy locas, ¿no? Simple Ciudad de México, o sea, así, ¿no? Entonces, luego tenemos delitos. Entonces tenemos aquí un delito, otro delito. Si no hiciéramos un cambio de soporte, pues entonces cada vez tendríamos el problema. ¿A qué manzana asocia este delito? Y sí, hay algoritmos muy simples. Me pueden decir, pues al más cercano, a la manzana más cercana. Y sí, se puede hacer así. Pero estamos asociando en parte al azar porque cualquier GPS tiene un error de mínimo de 4 metros, ¿no? A menos que sea milimétrico, pero no se usan para aplicaciones de tipo estadístico, sino de tipo topológico, topográfico. Entonces, el cambio de soporte es muy limpio porque ya siempre vamos a saber qué información le vamos a asociar. Y a la manzana estaría muy difícil. Por ejemplo, aquí en las cosas que estamos haciendo ahorita, tenemos distintos tipos de información. Lo de Space Syntax viene en formatos segmentales. Los delitos en puntuales. Y podríamos tener otra información que viniera por manzana. Entonces necesitamos un soporte homogéneo y que sea como un denominador de los otros, porque el soporte hexagonal recibe puntos, recibe polígonos y recibe líneas, pero si queremos recibir en un soporte de líneas cosas poligonales, pues vamos a tener problemas. Entonces sí son muy fuertes las razones de por qué usar hexágonos. Son poderosas, ¿eh? ¿Estás de acuerdo, Rubén, o no tanto? Sí, sí,
estoy, bueno, es que creo que también depende del propósito, ¿no? De con que queramos hacer el análisis. Entonces, yo creo que ahí sí, pero sí me queda ahí como clara esa parte de que, bueno, sí se debe porque es un espacio continuo, ¿no? Y cuando Ajá, tenemos como este tipo de variables, por decirlo así, continuas también, ajá, sí necesitamos como que tener como formas más regulares, ¿no? sí, En el caso de a lo mejor bueno, cómicos o datos de población, que ahí los tenemos ya contenidos en formas irregulares como son las manzanas, pues ahí y también por la misma cómo se identifican estas manzanas, es más fácil utilizar las manzanas, ¿no? Para ese ujú, propósito. Pero sí, aquí cuando tenemos diferentes tipos de datos, sí hay que, creo que sí es conveniente que estas formas regulares, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, gracias por tu participación. Bueno, vamos a continuar igual, ¿eh? Cualquier cosa, adelante. Eh, entonces, bueno, estamos en la sesión 7 y quedamos que íbamos a abrir esto. Bien, vamos a empezar a dejar solamente lo que nosotros quedamos. Dijimos que íbamos a meter choice, establecimientos, no, número de trabajadores. Vamos a dejar así. Íbamos a dejar robos. De hecho, podemos eliminar todo esto, abrir una nueva y ponerle robos de auto total, robo total, y sumarlos todos estos, ¿no? Y entonces ya tenemos mucho más información. Ay, no sé qué hice. Ay, ¿por qué me hace eso? Suma, perdón. Ya se me olvidó el Excel. Y lo copiamos y lo pegamos, especial, valores. Y borramos todos los demás delitos, ¿no? Es un ejemplo, entonces no se trata de hacer algo muy sofisticado. Tenemos precio de la tierra y el choice. Y es todo lo que vamos a dejar, ¿no? Entonces tenemos uno, 2, 3, 4 variables. Mm, si nosotros graficáramos esto, por ejemplo, número de trabajadores contra robo total, ¿qué gráfica nos sale? Pues vamos a ver, ¿no? Nos sale una gráfica más o menos con una tendencia, más o menos, ¿no? Sin embargo, está afectada por heterocedasticidad, es decir, una dispersión en forma triangular y quizá por falta de normalidad, en fin. Pero sí vemos que cuando crece acá, tiende a crecer acá, ¿no? Ahora, llega un momento en el que hay tantos empleados, pues ya no sube en la misma proporción el robo de autos, porque ya hay vigilancia o lo que sea, ¿no? Es decir, hay fenómenos que se regulan. Y puede ser que si yo quisiera, por ejemplo, hacer más práctica esa relación, podría poner aquí los robos y podría ponerle aquí, por ejemplo, el logaritmo natural del número de trabajadores. Entonces tendría más o menos, incluso podría ponerle el logaritmo natural del robo de autos y tendría números más o menos en la misma escala. Entonces ya cuando los graficara, pudiese tener una, una recta más bonita, ¿no? Para eso sirven los logaritmos, para cambiar las escalas, hacerlas más comparables, ¿no? Ahí vemos una tendencia. De hecho, ¿cómo puedo orientarme si hay una tendencia? Puedo sacar eh, el coeficiente de correlación, es decir, le quiero medir esto contra esto. Es que hay cosas que no son numéricas.
Estas, ¿no? Por ejemplo, no tienen número. Y eso hace que se nos eche a perder, ¿no? Pero bueno. Pero vemos con la gráfica que sí hay cierta correlación, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si yo quiero ver el precio de la tierra y los robos, también puedo ver con una gráfica si hay alguna correlación. Aquí veo pues que no, ¿no? O sea, este sí está mucho menos correlacionado. O el choice, a ver cómo me funciona si yo le pongo lo mismo, ¿no? Logaritmo natural de choice, que es mi variable endógena, ¿no? Con el logaritmo natural de el número de trabajadores. Entonces ya las puedo como combinar y puedo ver si hay alguna relación. Está muy bonita la relación, excepto cuando hay ceros. Pues sí, como que pasa algo, ¿no? Quizá no tan visual, pero sí pasa algo, ¿no? Pues es medio lógico, ¿no? Porque el, el choice nos dice cuáles son las zonas que más están activas y pues eso también pasa donde hay más selección y la gente busca poner negocios donde hay más selección. Entonces, bueno, el chiste, lo que quiero decir es que hay cosas que se relacionan con otras. Y entonces yo podría hacer un índice con esto y decir, voy a resumir en un índice toda esta información. Bueno, si yo quiero hacer eso, para eso exactamente es los componentes principales. Y acordémonos, yo estoy trabajando con una variable endógena y tres exógenas, ¿no? Es decir, yo quisiera pues dar muchas explicaciones de lo que pasa aquí con esta. Bueno, ¿cómo se hace? Lo primero que necesito es tener las variables estandarizadas. ¿Qué significa estandarizadas? Que las variables van a ser comparables porque van a estar hechas con el mismo rasero. Es decir, aquí qué unidades hay, trabajadores. Y aquí número de robos. Y aquí pesos. Y aquí son este número de rutas eh, que pasan por ese segmento. De rutas más cortas que pasan por ese segmento. Entonces, son unidades diferentes. Y por eso aquí tenemos del rango de los 300,000 y aquí del 25. Entonces, ¿qué pasa cuando yo grafico esto con esto? Pues pasa algo horrible, ¿no? Porque eh, son números muy chiquitos. O sea, aquí tenemos cientos de miles. Si yo en realidad bajara la escala esta, pues tendría una gráfica que ni siquiera se vería, ¿no? Sería esta sería la gráfica, ¿no? Pues eso no me sirve. Entonces, así como hice los logaritmos, también puedo Sí, no se pueden estandarizar. comparar. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, No te sí, es que no se escuché. pueden ser comparables así. Ah, sí, exactamente. Quiero que todo sean las mismas No, sí. unidades. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para hacer eso? Bueno, estandarizo. Es decir, voy a tener solo una unidad y la de unidad va a ser desviaciones estándar. Para eso tengo que sacar el promedio, como lo vimos la vez pasada, de esto a esto y la desviación estándar. Y esto lo copio en todos porque en todos los necesito. Ahora, estandarizar, bueno, estandarizar significa restarle al dato la media y a esa diferencia dividirle
la desviación estándar. Es decir, aquí me dice 3.533 trabajadores, está a 0.99 desviaciones estándar de la media. ¿Y cuál es la media de estandarizada? 0. Entonces, pero me falta fijar. Este no lo fijo, este le fijo el renglón y este también le fijo el renglón. Y ahora sí, ahí está, ¿no? Y la suma debe ser 0, este número que estamos señalando es 0 y la desviación debe ser 1. Eso significa que está bien estandarizado. Unos van a ser negativos y otros van a ser positivos. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo trazo una recta sobre una mejor recta sobre un conjunto de puntos, la mitad las voy a tener arriba de una regresión y la mitad abajo, ¿no? Bueno, ahora esto lo puedo copiar en todo esto. Para estandarizar robos, pues solo hago esto. Perdón. Estandarizo robos, así, así y así. Ya están todas estandarizadas. No, pero algo me falló. A ver, este es... ¿Por qué? Ya, es que hay datos incompletos. Sí, eso es lo que pasa. Mm, Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Este está bien, este está bien, este está bien. A ver, vamos a hacer este a mano. El precio, sí. El precio lo que pasa es que... Aquí hay un problema típico, ¿no? Este no tiene precio. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? No le podemos poner 0 porque nos daría muchas mentiras. El promedio de la Tierra no puede ser 0. Entonces, se pueden hacer muchas cosas por regresión, pero ahorita lo que vamos a hacer es asignarle el promedio de 16.000. Le vamos a poner a todos los que tengan ceros, le vamos a poner el promedio. Eso es ahorita con fines de que es un ejercicio que no requiere gran precisión, ¿no? Pero normalmente haríamos una regresión a partir de otros factores y así lo resolveríamos. Aquí estamos haciendo un truco muy barato, ¿no? Hasta ahorita va bien, Rubén y Daniela. Y alguien más, si llegó alguien más. Bueno, silencio sí. Bueno, silencio es lo que yo quiera. Eh, Silencio porque no llego a escuchar todo completo, ah, pero voy sí, siguiéndolo. qué lástima, es que, vean. ¿Y es por culpa de Telmex o qué? No lo sé porque ya chequé mi velocidad y está súper bien, entonces no sé qué sea, Ajá. pero se corta Yo mucho. también lo escucho un poco cortado, maestro. Ok, No sé si sea la plataforma. Sí, ajá. sí se escucha de repente. ¿Y así se ha escuchado siempre o no? No, solamente, bueno, hay en ocasiones que sí, pero ahorita sí como que se está cortando mucho, Ya, como que bueno, voy a está cambiar explicando, al de otro, repente se corta la voz y ok, aparece la pantalla y dice, voy a cambiar al otro internet, al del 2.4G al 5G, a ver si así mejora. Pero
ver si funciona. ¿Se oye mejor? ¿Se corta menos? Parece que sí. Pues ahorita yo creo que Ok, parece que sí, pero a ok. ver ahorita a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? También en Choice vamos a poner el promedio. Aquí es 344,000, vamos a poner 350,000. Esto no es lo mejor que se puede hacer, ¿eh? O sea, pero ahorita le debemos poner un valor viable para poder hacer los cálculos. Y ya, cuando arreglamos eso, los datos faltantes ya nos dan los ceros. Repito, este número no parece que es cero, pero es un cero porque es un 3,8 con precedido de un punto y 16 ceros, o sea, es cero, ¿no? Entonces, bueno, estos datos ya los podemos exportar, pero antes eh, vamos a... Bueno, quiero estar seguro que sí se entiende esto. Aquí lo que me dice es que estos datos los pasó a términos de medias. Es decir, si yo grafico esto, pues me da una gráfica así. Y si yo lo grafico de la otra forma, también me va a dar una gráfica así, pero donde significa otra cosa. Es la misma gráfica, ¿no? Nada más que aquí son trabajadores y aquí son desviaciones estándar, pero la gráfica es la misma. Entonces lo que homogeneizamos fueron las unidades. Ese es un paso imprescindible en un análisis factorial. Ahora vamos a pasar estos datos a, a PSPP. Y entonces ya aquí pongo... Pregunta, ¿el análisis de factorial no se puede correr en Excel? No, no tiene el algoritmo para eso, ¿no? O sea, y ahora eh, voy a copiar esto como valores y, y ya simplemente me voy a quedar con la basecita ya limpia y esta es la que voy a exportar, ¿no? La otra la grabo por si las dudas, ¿no? Recuerden que tenemos 154 hexágonos, ¿no? Cada uno de esos es un hexágono con distintos valores de distintas cosas, pero yo quiero hacer con esos valores un único valor. Ese es mi objetivo. Y una de esas variables es de Space Syntax, pero no todo en Space Syntax, el sentido de esto es mostrarles que no todos son dibujitos, ¿no? O sea, también se puede analizar en forma analítica. Entonces lo mando por comas y ya lo tengo, ¿no? Ahora lo quito de aquí y ahora sí corro el PSPP. Bueno, ya lo tenía corrido para ser más rápido. Y este es el PSPP. Parece un SPSS. Voy a cargar el ¿Es una versión archivo. libre? Sí, sí, la vez pasada les dije cómo descargarlo, pero les vuelvo a Ah, decir. ok. Es, lo pueden ver en Google si alguna vez se les olvida. PSPP download. Sí, yo Es que tengo un entonces es software. como la versión libre de SPSS, ¿verdad? Pues es otro programa, pero le pusieron PSPP como de burla, porque el otro es SPSS. Y es de pues del software libre del proyecto GNU. Ya está por si lo quieren descargar. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a abrir aquí. Entonces le digo importar datos y le digo que quiero
Ay, aquí es bien difícil porque como que pierde la interfaz de Windows y... ah, curso Space Syntax, sesión 7, ahí está. Le digo que las líneas a importar son todos los casos. Luego le digo siguiente, me está presentando los casos, pero aquí le tengo que decir que la línea por arriba seleccionada contiene los nombres de las variables. Le digo siguiente. Perdón, yo ya no veo su pantalla, maestro. Ah, ok. ¿Ella la ves? Listo, ya se ve. Ok. Le digo que están divididos por comas. Siguiente. Y aquí le digo que sí, porque son todos numéricos, en fin. Aplico y ya tengo todos los datos con mi lista de datos, ¿no? Cuando estoy aquí ya puedo hacer el análisis factorial. Le digo analizar, análisis factorial. Si fuera un taller de estadística haríamos otras cosas, pero aquí lo único que me interesa es el procedimiento, ¿no? ¿Por qué no me...? Ahí está. Le digo que voy a incluir en mi análisis factorial todas las variables. Y aquí me pregunto algunas cosas técnicas, que si quiero covarianzas o correlaciones. Cuando tengo datos absolutos pongo covarianzas. Aquí pongo correlaciones porque tengo datos estandarizados. Y le digo que si quiero el gráfico de sedimentación, que me va a servir como ahorita les digo. Y le digo que valores propios por encima de uno, eso es un estándar, pero yo le puedo decir que por encima de cero, o sea, que me dé todos los valores propios. Ahorita les explico qué son valores propios. Y número de factores, este, sí que me dé todos los que resulten, eh, todos los que resulten. Aquí le estoy diciendo eso, ¿no? Ahorita les digo qué es eso. Continuar. Las rotaciones. El varimax significa que va a tomar la máxima varianza, que ahorita también les explico qué es. Continuar y OK. Entonces me va a hacer el diseño factorial, no el diseño, la corrida factorial, que es esta. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, eh, aquí me está diciendo primero que las variables que yo metí, primero una explica el 40% de la varianza. La primera y la segunda el 64%, la primera y la tercera el 86% y con la cuarta el 100%. Entonces están bien, o sea, como que todas las variables explican algo. Y aquí me está diciendo que use estas extracciones para darle peso a las variables. Como la primera variable, o el primer factor, mejor dicho, me está explicando una gran parte. Eh, Esa va a ser la más importante. Y eso lo voy a ver en los componentes. Es que la tengo que hacer como chiquita porque no me presenta todo. Es que la información que me interesa está abajo. Chanclas. A ver, ventanas. Ay, no sé por qué hace esto. Ah, ya vi.
Eh, esta matriz es la que me interesa. Me dice por cuánto tengo que multiplicar para obtener el primer factor. El primer factor es una combinación de estos factores que me explica algo, eh, una, todas las variables explican según las combines alguna cosa. Por ejemplo, si fueran calificaciones de niños, si tú le das más peso a la inteligencia emocional, pues te va a explicar algo del niño, y si pones la inteligencia matemática te va a explicar otra cosa, ¿no? Pero el chiste está en que cuando tú mm, haces que una combinación de variables multiplicadas por distintos componentes te resulte algo, hay una de esas combinaciones que es la que más va a explicar, y ese es el primer componente. Entonces, bueno, lo que me interesa mucho es esto, y sobre todo el primer componente, que es el que más explica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo puedo darle una visión más intuitiva? Por los signos. Por ejemplo, me dice el número de trabajadores, aquí le está dando un peso negativo. Es decir, el número de trabajadores en donde yo estoy buscando un índice de calidad comercial. Entonces yo quisiera uno que tuviera la misma dirección, la dirección contraria a robos, ¿no? Porque yo no quiero robos, pero sí quiero precio y quiero choice. Entonces quizá el que más me conviene es este. Entonces vamos a ver con el componente 3, que es el que me explica en las direcciones que yo busco. Eh, lo puedo aplicar así. O bien puedo usar la matriz rotada y entonces eh, los puedo usar en una dirección ajustada. Por ejemplo, en este caso me da todos positivos. Sin embargo, robos también me da positivo, porque hay muchos trabajadores, pues también hay muchos robos, ¿no? Y también hay mucha gente, pues el precio es muy alto. Entonces aquí lo que me está afectando mucho es robos, ¿no? Robos como que no la puedo sacar, pero el componente 3 sí me da luz en eso. Entonces, bueno, aquí puedo decidir, no siempre va a ser así, pero podría decidir usar el componente 3 porque es ese en el que robos me lo pone en otra dirección, aunque choice también, pero choice más elevado. ¿Y cómo lo aplico? Del siguiente modo. Yo voy a tener un solo indicador y decidí usar esta matriz, ¿no? Bueno, la voy a poner así. Le voy a decir, yo quiero que trabajadores lo multipliques por menos 0.3 y que le sumes, así se usa el factorial, es una suma, eh, ¿cómo se llama? Es una suma lineal, ¿no? Y robos lo multipliques por 0.14 más el precio, que lo multipliques por menos 0.88 y el choice, que es la variable que más nos importa, lo multipliques por 0.44. Y ahí está mi combinación lineal. Lo copio en todos y entonces a este ya le puedo llamar índice de calidad
comercial, ¿no? O ICC, ¿no? Y esto ya lo exporto, le digo copiar, pegado especial, valores, y lo guardo así, guardar como en sesión 7, digo factorial 2, ¿no? Y este sí lo guardo como Excel. Y lo voy a abrir en QGIS. Y ahora sí lo cierro aquí porque si no me hace chiras pelas en el QGIS. Este se puede quedar abierto, no importa. Y ahora sí, ¿no? Eh, tengo el QGIS aquí. Esos datos son de estos hexágonos, entonces lo puedo pegar aquí, ¿no? Entonces lo abro y le digo, eh, es el último que tengo, factorial, añadir. Aquí está. Entonces lo voy a pegar aquí. Le doy propiedades y unir, uniones, ¿no? Le sumo una unión. Ese es el que quiero. Siempre guardé, no se los mencioné, pero siempre guardé el ID, ¿no? Si no, no me sirve de nada. Y es el mismo que acá. Voy a unir todos los campos. Y le tengo que poner un distintivo. Le puedo dejar la rayita. Le digo aceptar, aplicar y listo. Ahora sí, puedo mapear mi índice de calidad comercial. Ahora, es muy frágil. Alguien me puede decir, no, es que no estás mapeando eso en realidad. Ah, bueno, o sea, este es el método para extraer la información. Ya para que sea buena esa información, aquí está, ¿no? El ICC que calculé. Ya para que sea buena, pues tengo que hacer muchas pruebas y todo, ¿no? Acuérdense, uso casi siempre una de espectral, donde el rojo sea el más alto, por lo tanto invierto, clasifico, aplico y ahí acepto. Y ahí está. Me está diciendo que la calidad comercial es más alta acá y más baja acá. No sé ustedes qué opinan, si está bien mi indicador o está mal. Yo lo veo como invertido, ¿no? Ah, sí, es lógico que esté invertido porque tenía números negativos los que me interesaban más, ¿no? Entonces, más bien, este funciona al revés. Estas serían las de mayor calidad comercial y estas las de menor. ¿Cómo me sirve esto en una estrategia? Pues diciendo, pues mira, por ejemplo, quiero hacer una estrategia delegacional para promover el comercio. Ah, bueno, pues aquí promuévelo más que acá, aquí ten más cuidado. En las amarillas no te metas, no tienen gran valor, en fin, ¿no? Este es el método que quedó pendiente. Y no sé si tengan alguna duda, algo que quieran tratar de esto o de lo anterior, ¿no? Pero eh, este es el proceso de meter analíticamente un, eh, una variable space syntax, no gráficamente, sino analíticamente dentro de un análisis. Y aquí tenemos un análisis que cubre 4 variables, es multivariado, ¿no? O sea, no me está diciendo solo una cosa, me dice 4 cosas en una especie de resumen estadístico, pero me está diciendo más cosas que un solo mapa, ¿no? O sea, porque a veces yo puedo mapear cosas con un solo valor y estoy perdiendo otra información que considero necesaria. Por ejemplo, aquí estoy incluyendo robos, ¿no? O sea, decir, bueno, sí, sí quiero que haya mucha gente, pero que haya menos robos, ¿no?
¿Qué opinan? ¿Tienen alguna duda o, o quedó muy claro? Yo sí tengo, este, bueno, ahorita ya que sacó el indicador resumen de del factorial, Ujú. eh, ahí, bueno, lo puso, no recuerdo una paleta de colores. Me queda claro qué quiere decir el uno y qué quiere decir Ah, a ver, no sé si podemos ver. sí, Sí, claro. Eh, de qué quiere decir y el ¿cómo? positivo. Bueno, lo Sí, que es que dice... ahí Ujú. en el rango, bueno, Se pierde lo que me dijiste, ¿me lo puedes repetir? sí, digamos que, bueno, este es, por lo que entiendo, el resumen, ¿no? De De la información. estas O puedes escribir la pregunta, lo que pasa es que se corta lo que me dices. Si la bueno, bueno, escribes, bueno. creo que es más claro. Aquí en el chat. ¿Ya perdimos conexión? ¿Me escucha? No, no te escucho. ¿Puedes escribir ¿Escucha, la perdón? pregunta? Bueno, bueno, ¿me escucha? ¿Ya me escucha un poco mejor? Sí, ya. Ok, sí comentaba que, bueno, por lo que entiendo ahí el análisis factorial nos saca un indicador resumen, que es el índice de calidad comercial, ¿no? Ajá. Donde, bueno, tratan de resumir las bueno, cuatro variables que estaban ahí en una sola. Ajá. Pero veo ahí en el mapita que saca valores negativos y positivos. Y ya, bueno, usando la paleta de colores, pues ya me sacan rojos y azul. Pero ¿cómo yo lo interpreto? O sea, ¿qué me quiere decir los valores positivos? Que lo voy a poner así. Si sale positivo es que tiene mayor aptitud para que se dé la calidad comercial. Y si sale negativo es que tiene menor aptitud. ¿Cómo lo interpreto eso, Sí, maestro? ok. Bueno, eso depende cómo haya salido la matriz de componentes, ¿no? Porque yo no usé el primer componente. ¿Por qué no usé el primer componente? Porque todas las variables apuntan al mismo lado. Es decir, aquí me dice, aquí Sí. tienes más trabajadores en esta, ¿no? En la uno. Y más robos, y más precio, y más Ujú. choice. Pues no, ese es el caos que no quiero, ¿no? Yo lo que quiero es que haya menos robos. Entonces, en el componente 3, por eso pedí todos los componentes cuando hice la corrida, aquí eh, tiene hacia una dirección el precio. Esto está más bonito correrlo en R porque R te da una gráfica circular donde te dice los vectores de a dónde apunta cada variable, pero ese no lo tenemos aquí. Pero aquí lo vemos porque me dice apunta en la misma dirección el número de trabajadores y el precio. Y sí es muy obvio porque donde hay más trabajadores el precio es más caro casi siempre. Y casi siempre. En las lomas no, por ejemplo. Pero robos es chiquito y choice pesa mucho. Entonces, tampoco es exactamente lo que quiero, porque choice es muy alto. Yo quisiera una donde choice fuera alto, eh, trabajadores fuera alto y precio fuera alto, pero robos fuera bajo. Entonces, también no tengo una combinación así, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es o elegir una, o bien quitar robos, y al quitar robos solo hago un componente con los otros tres y los robos los selecciono simplemente de forma geográfica. Esa sería una forma. Lo que me decías era cómo
¿cómo sé si más, hacia dónde apunta el más, ¿no? Entonces depende cómo haya elegido los componentes. Como yo le elegí del 3, lo que quiero es en realidad menos, porque quiero que la composición sea muy cargada hacia el precio de la tierra, que es negativo, y hacia trabajadores, que también es negativo. Pero, a ver, vamos a hacer uno más limpio, ¿no? Por ejemplo, Nada más ahí, bueno, ahí sí podemos ver nada más para poder interpretar esa matricita. Este, ahí por lo que entiendo, la variable que pesa más, bueno, de las que pesa más es la de precio, ¿no? Que tiene .88. ¿Es correcto? sí, pero negativamente. Ajá, sí, sí es la que Ok. pesa más ahí. Y En después esa la que se, ajá. Ok, eh, después seguiría el choice, ¿no? Como segunda. sí, exactamente. Pero este es en este componente, ¿no? O sea, ahí, Ah, exactamente. Ujú. ajá. Es decir, el Sí, programa no así sabe. Sí, te escucho. sí, sí, lo que comentaba es que, bueno, dependiendo de, digamos, qué variable pesa más, ahí veo que, por ejemplo, el caso de robos pesa muy, bueno, tiene como que es la que pesa menos, ¿no? De las cuatro. Sí, Entonces, a lo mejor si quitamos esa variable como comenta, puede que, digamos, los componentes, bueno, cambien, ¿no? Y a lo mejor se sí, comporten de otra manera sí, eso, diferente. eso lo vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, yo quiero quitar robos porque me desordena todo, ¿no? Entonces le digo OK y ahora veo cómo me sale. Ay, pero esta cosa, porque ahí está, ¿no? Y ahora está súper bonito porque todo es en la misma dirección, ¿no? Entonces aquí el componente uno me sirve mucho. Entonces, yo lo podría hacer, eh, tendría que hacer otra vez la corrida y al vaciarla en los hexágonos ya no estaría contaminada por la variable de robos y más bien robos, lo que haría sería, pues robos lo selecciono mejor directamente, ¿no? Y, por ejemplo, hago simplemente el mapa de robos y, y quitaría todas las anaranjadas, por ejemplo. Y entonces yo diría, a ver, yo quiero donde mi índice esté alto, pero que no haya tantos robos. Y entonces quito las del primero y segundo rango, ¿no? Y entonces ya no estoy en un análisis estadístico, sino en un análisis de cribas, ¿no? Lo que se llama análisis de cribas. Y empiezo a combinar lo estadístico con lo geográfico. Pero bueno, repetirlo pues ya no tiene caso, ¿no? O sea, este era para ver el método. Ustedes pueden jugar con esto y decir, bueno, ahora voy a hacer el análisis, yo lo recomiendo mucho, con estos tres y, y lo que no me sirve, aunque tenga muy buen indicador de precio y trabajadores y todo eso, lo quito por cuestiones de delincuencia, ¿no? No me sirve una zona, aunque tenga mucha calidad comercial, si hay demasiados robos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí está claro? Ok, sí, hasta de la matriz está bien, pero a la hora, digamos que asignamos los valores, por ejemplo, que van de negativos a positivos, entonces los que están en color positivo son los que son con mayor aptitud, ¿no? Sí, Y los que están en valor negativo son... ah, Ujú. suponiendo que sea buena, que bueno, ya vimos que no es lo mejor la estimación que hicimos, pero suponiendo que fuera buena esta, ¿no? Este índice. Hay, así, ¿no? Que tuviera las características que queremos. Sí, como lo aplicaríamos sería, bueno, aquí al revés, ¿no? El azul es el mejor, porque está invertido lo que queremos aquí, ¿no? Pero también en el Excel le podemos cambiar el signo y entonces o simplemente gráficamente, ¿no? Y esos números, como no dicen nada, pues los podemos sustituir en las etiquetas y decir, aquí en vez de valores que diga, bueno, medio,
malo, pésimo y algo peor que pésimo, ¿no? Nulo, ¿no? No sé. Entonces ya me lo daría así, ¿no? Digo, este es el bueno, ¿no? El rojo significa no te metas ahí. Y podría destacar con otra, por ejemplo, ya para hacerlo así físicamente. Esto si esta combinación nos hubiera salido lo suficientemente bonita, ¿no? Duplico la capa, pero aquí lo que voy a graficar es el robo y las puedo poner, por ejemplo, donde haya mucho robo. mm, las mapeo así y simplemente digo, eh, no, perdón, esas las anulo, ¿no? Y bloqueo esta, por ejemplo, esta digo, aquí ni te metas porque, pues sí, sí está muy bueno y lo que tú quieras, pero ahí roban mucho y no queremos un negocio en una zona donde se robe tanto, ¿no? Están bloqueadas. O puedo bloquear también esto, ¿no? Y entonces ya empiezo a definir una estrategia o una geoestrategia, ¿no? Entonces sí, es que estas, pues sí están muy buenas, ¿no? Porque mira, son verdecitas, ¿no? Pero roban un montón. Pues no, no te metas ahí. O esta, ¿no? Y ahí ya tenemos una estrategia donde una de las principales variables es el choice, ¿no? ¿Sí quedó claro? Bueno, ahí nada más me quedó la duda, porque bueno, cuando teníamos en el otro modelo las tres, Ujú. bueno, ahí usted lo invirtió ya a la hora de ponerle la simbología, ¿no? Que el negativo fuera de color, bueno, fuera como lo más apto para la calidad comercial. Ajá. Caso contrario, lo positivo, pero es de acuerdo por el modelo, ¿no? No recuerdo qué valores tenían ahí. No sé si tiene ahí el Excel, donde generamos el modelo. Nada más para ver cómo está. Listo. Ahí está, ¿no? Ahí en la fórmula. Le podemos poner ahí una fórmula más para ver cómo, en la de abajito. No, pero aquí la fórmula ya no está. Pero es una Ah, fórmula ya no está. lineal. Es este por el coeficiente más este por el coeficiente y así. Uh-huh. Es que nada más quería saber qué signos tenían. Por ejemplo, en el modelo robos tenía un signo negativo o positivo. O sea, en la corrida, Ajá. Sí, es que nada más para compararlo, ¿no? Es que, a ver, no sé si lo podemos volver a correr ahí, nada más para ver cómo aquí están los está. signos. Ah, no, pero con las 4. Mm. A ver, lo voy a volver a correr. Listo. Ok. Entonces, en ese caso, el número de trabajadores salió, no alcanzo a ver, es positivo, perdón. Pues aquí está, depende en qué. En A el ver, son tercero, varios el que hicimos. componentes, depende en qué componentes te sitúes. Entonces, en este salió negativo. Esta combinación de variables em, descubre algo, habla de algo, ¿no? Pero la Uh-huh. estadística no es socióloga. O sea, tú tienes que investigar qué es lo que me definen estas cosas. Las zonas donde hay menos trabajadores
y menos precio de suelos y menos choice y menos robos. O sea, todo esto en la misma dirección, lo cual es muy lógico porque son variables que apuntan hacia el mismo lado. O sea, el robo, que haya mucho robo, es producto de todo esto. También nos está diciendo eso. Sí, ok. Y en la 3, que donde corrimos el modelo que utilizamos para correr el modelo, que es el componente 3, ahí me está saliendo los números de trabajadores positivo, el precio positivo y el choice y los robos negativos. Me está diciendo, en esta combinación, el choice, o sea, donde hay mucha comunicación y todo, los robos van en la misma dirección. Y para otro lado va el precio. ¿Sí estamos bien? Sí, sí, sí es que quería nada más interpretar cómo estaba ese componente 3, que fue con el que utilizamos para correr el, el índice, Ujú, y ver por qué en el otro, manejaba negativos como los más aptos y los positivos como los menos aptos. ujú. Esa era lo que era mi duda. Ok, pues ahí está. Ujú. Ok. En YouTube hay muchos videos donde analizan los componentes principales con más detalle y nos dicen muchos ejemplos de qué es lo que estamos escribiendo, ¿no? Yo les recomiendo que también los vean y, y básicamente es esto, ¿no? ¿Sale? Sí, sí, gracias, maestro. Bueno, pues eso era lo que nos faltaba, integrar algo que normalmente es gráfico en un análisis más estadístico, ver la diferencia ya no hicimos nada como táctico, ¿no? O sea, con hexagonitos, pero tampoco hay como mucho interés, entonces no, quizá no valga la pena eh, dedicarlo así. A esta se le puede agregar toda la parte gráfica del Space Syntax y pues se pueden hacer cosas muy padres, ¿no? O sea, si yo a esto le añado, por ejemplo, los mm, el map, ¿no? Puedo empezar a ver cosas muy padres, porque sobre esto hace cuenta yo mapeo el choice, y aunque ya lo tenga realmente mapeado de cierta forma estadísticamente, pues aquí puedo como puntualizar más cosas. Por ejemplo, yo puedo apagar aquí las que no tienen un choice tan alto. Entonces ya empiezo a ver, uy, ¿por qué no me los da? ¿Qué pasó? Ah, sí. Bueno, ahí ya veo ciertas tendencias, ¿no? O sea, estas partes negras tienen choice muy altos y es donde hay muchos robos. Y también si lo veo estadísticamente, ¿no? Aquí se ve muy claro, ¿no? Entonces, puedo empezar a combinar técnicas estadísticas con técnicas gráficas. Aquí, por ejemplo, que tiene un valor muy bajo, pues no hay nada, ¿no? O sea, se ven cosas muy interesantes y puedo empezar a explorar eso. Eso es vimos como digamos, de forma muy rápida el Space Syntax y cómo diseñar una estrategia. Realmente, eh, pues es una introducción, es algo para que ustedes lo puedan seguir explorando. Y bueno, creo que con eso terminamos.
Voy a subir esta presentación y todavía voy a dejar prendido, yo creo que un mes, el grupo para cualquier tipo de dudas y ahí con confianza las pueden plantear y luego ya lo apago y ya, ¿no? Espero que les haya servido y cualquier cosa, pues estoy ahí. ¿Sale? Sí, está bien. Yo creo que de mi parte Ujú. voy a empezar a hacer el ejercicio Sí. porque el problema era que, pues, tal vez no tenía una zona concreta, ¿no? No tenía mi información que Ajá, pudiera estar llevando a la par. ajá, Pero ya que están los videos y puedo hacerlo de forma continua, ajá, ya si en algún momento sale algo extraño, sí. pues ya le preguntaré. Claro, Daniela, con mucho gusto y sin ningún problema, ¿eh? Okey, Eh, gracias. ¿tú a qué te dedicas, Daniela? ¿En qué rama estás? Estoy haciendo una investigación de robo a transeúntes, Ah, bien. contemplando toda la ciudad de México, Ah, muy bien. pero, tal vez lo tenga que dividir, Ah, bueno, a partir tal vez de un hotspot ujú, y solo analizar esa parte, qué está ujú. pasando ahí, ¿no? ¿Tú eres urbanista? No, soy geógrafa. Ah, geógrafo, muy bien. Sí, Eh, Tiene un problema el robo a transeúntes, ¿sabes cuál es? sí. Que tiene Una mucha que, cifra negra. Ajá, a ver, te escucho, perdón. sí, la cifra negra que Ujú. menciona, que creo que solo, una persona de 10 puede denunciar, Ah, ok. puede sí, ¿no? Esa es una Ujú, opción, pero estoy contemplando, retomar de 2016 ujú, a 2020 para ujú. que sea más significativo Ok, y a ver qué arroja. ok. Yo te recomiendo varias cosas. Uno, que hagas los mapas de cada año, los hotspots, como dices, Ajá, y que veas si es el mismo comportamiento. Si es okey. el mismo comportamiento, entonces tienes como el derecho de decir, en las zonas varía semejante, es decir, los de Iztapalapa denuncian más o los de Coyoacán denuncian más, o sea, y entonces la cifra negra ya no te va a preocupar. Ah, okey, okey, Te okey. vas a la encuesta de victimización de INEGI, que se llama, ay, ¿cómo se llama? La ENVIPE. ¿Es la ENVIPE? Ajá, Sí, creo que es la sí, ENVIPE. sí, en VIP. ENVIPE de la 2019 o creo que es la última. Y ahí tú puedes calcular la tasa eh, de denuncia, ¿no? O sea, la cifra negra la puedes calcular. Okey, Y calculando la cifra negra, ya no tienes problema porque eh, tú le aplicas ese factor al dato que te salió, ¿no? Entonces, haz de cuenta, te salió una cifra negra de 50%, no, perdón, de 100%, no, bueno, 50%, la mitad de la gente denuncia. ajá, Entonces, todo lo multiplicas por dos, ¿no? Y ah, puedes sacar la cifra negra. Está muy fácil porque en la encuesta ves, tienes factores de expansión y entonces en la encuesta ves eh, hechos, ¿no? Robo a transeúnte. Y hay una pregunta que dice, ¿denunció? Y dice no. Y cuentas los nos por delegación, haces una tabla dinámica, ¿no? Por delegación. Y dices, a ver, en Coyoacán, de cada 10 5 no. Y en Iztapalapa, de cada 10 4 no. Y eso te saca una tasa por delegación. Y eso te permite multiplicar el número de hechos por un factor. Y sí es válido darlo por bueno, ¿no? Y creo que es funcional, ¿eh? okey. Otra cosa, respecto a lo que igual comentaba, Rubén, Ujú, eh, porque yo estaba, acumulando todos los datos, ujú, agregando los datos por colonia. ajá. Ah, Entonces, si eso sería lo ideal,
Ajá. o estoy ahí cometiendo un Mm, grave error. O sea, por colonia está padrísimo, porque las colonias tienen identidad, los hexágonos no. O sea, no dices Ok, el hexágono hay J, ahí son personas bien fiesteras, ¿no? Pues no, pues es mucha combinación. Y las colonias sí tienen personalidad, puedes decir, los de Tacubaya son súper fiesteros, ¿no? O los de Xochimilco son bien, eh, tienen mucha cultura, o, o los de Polanco son unos fresas, ¿no? O sea, sí puedes, digo, es un prejuicio, ajá, sí, pero a lo que me refiero es que sí tienen identidad. Ya sí, descubrir esa identidad sin prejuicios ya está más complicado, pero sí tienen una identidad. sí, Y sí, los sí, hexágonos no. Entonces, desde el punto de vista criminológico, o sea, como lo vemos los criminólogos, viéndolo como urbanista, no, viéndolo como matemático, a mí no me importaría, yo preferiría hexágonos. sí, Viéndolo como criminólogo o como urbanista, yo diría, sí, pues la colonia está padre. sí, Lo malo es que la colonia es más difícil de procesar, ¿no? Porque hay colonias muy chiquitas y colonias muy grandes y son irregulares. Entonces, para un análisis sociológico, yo pienso que estás en lo correcto. Nada más tratarlo con mucha cautela la parte geoestadística, ¿no? ok, ok, perfecto, sí. Y, y tu objetivo es generar un plan o qué? Pues un modelo predictivo. Ah, qué padre. Para el año X, ¿no? Sí, se hizo una prueba Ujú. donde se podía hacer de forma diaria, ¿no? Ah, Se tomaban los datos de cómo se había comportado, no sé, tal vez el lunes. ajá. Y para sacar qué podría pasar el martes, pues ya se tomaba lo del lunes. Ujú. Cuando se quería lo del miércoles, Mm, se tomaba lo del lunes y martes, y así sí. sucesivamente. Ah, muy Pero bien. pues aún no lo defino, pero sí, esa es la primera prueba que se ha hecho. Ah, eso está muy bien. Le llaman, bueno, en criminología le llamamos el método inglés, que es realmente eso es el hotspot. Es decir, ¿a dónde mando patrullas mañana? Pues donde hoy estuvo terrible, ¿no? Ajá, Pero muchos lo critican porque dices, bueno, obviamente los que estuvieron ahí hoy, pues ya se van a ir a otro lado, pero no importa, porque entonces se mantiene activa la persecución. Entonces, a sí, los ingleses les ha dado muy buen resultado. sí, 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 es lo que he leído en varios artículos Ujú, y sí, sí ha sido una buena opción, ujú, pero pues todavía falta ujú. mucho, va a ver cómo quedará al final. Ahora, hablando de Space Syntax, Space Syntax es muy predictivo para eso. Entonces tú puedes seleccionar, por ejemplo, si lo quieres hacer por hexágonos, si lo quieres hacer por colonias, no tienes más que usar la traza y hacerlo gráficamente, ¿no? Con Space Ujú, Syntax. Si lo quieres hacer con soporte hexagonal, entonces ves los hexágonos donde haya más choice, que es el que resulta como más predictivo regionalmente para incidencia criminal, y afinarlo un poco con conectividad, ¿no? Porque las zonas sí, de mayor conectividad angular, sobre todo, pues pueden ser muy delincuenciales en términos de peatones como víctima, ¿no? sí, Mm, Creo que sí, sí, puedes sí. jugar ahí con Space Syntax como algo predictivo. Sí, Y, porque, o sea, algo tan sencillo como lo que mencionaba, ¿no? De si ya sé que en cierta zona se reúnen todas las características de profundidad, etcétera, ujú, pues tan solo tener una estrategia de cómo se pueden estar moviendo las patrullas, ¿no? Porque sí. la ventaja es que las bases de datos contienen los horarios. Entonces, Mm, si ya hay cierto patrón de, no sé, sí, a las 6, de 6 a 7, pues sí hay más robatranseúntes. sí. Ah, Y a qué partir de padre. ahí, Ajá. pues sí, se podría hacer eso. O Está sea, padrísimo esa es porque. una, sí, Ajá. una primera propuesta, digamos, muy sencilla, Ujú, podría ser así. ajá. Está muy padre. Muy, muy padre. Le llaman. Yo tengo un amigo que es también criminólogo y
matemático, bueno, él es estadístico, Isaías Morales, y maneja muy bien lo que le llaman cálculo horario. Ay, no me acuerdo, tiene un nombre especial en criminología, pero sí te permite predecir con horas. Está muy padre. A ver si encuentro el archivo, por ahí lo tengo, y te lo mando para que le eches un ojo, te puede servir. Hay modelos ya predictivos que sirven para predecir horas, Ah, ok. distribución horaria, Sí, y sí, lo sí, te lo desarrollaron agradecí. criminólogos, o sea, está muy padre. Ah, sí, perfecto. Te lo voy a mandar. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, Daniela y Rubén, gracias por estar presentes en esta que era ya como ya muy cansado, ¿no? Ya después de 6 sesiones. Este, pero bueno, la voy a subir ahorita y la pueden ahí analizar. El chiste era darles un bosquejo de cómo integrar estadística al método muy geométrico del Space Syntax, cómo combinarlos. Y bueno, cualquier cosa, ahí estoy, ¿vale? Ok, sí, gracias. Bueno, pues me dio gusto no verles porque no los vi, pero oírlos, Sí, oírles. sí, Bueno, gracias. dale, que les vaya padre. Gracias, igual, que esté Gracias, bien. hasta luego. Bye. Pues con esto damos por concluido el taller. Sigue presente en eh, un mes lo voy a dejar el grupo y pueden consultarlo en YouTube, ¿no? Bueno, el de YouTube lo voy a hacer privado. Bueno, hasta luego.